Soy Alejandra Bermúdez. Bienvenidos a nuestro ciclo de lecturas literarias comentadas. En el día de hoy hablaremos sobre un trecho de un libro de la escritora Isabel Allende. Sí, Isabel Allende, una escritora chilena, nacida en Lima. Sí, no nació en Chile. Isabel Allende nació en Lima, pero siendo hija de una familia diplomática, ya que su padre fue embajador de Chile en Perú. Ella tenía la nacionalidad chilena y se dice chilena. Isabel escribió varias obras como La Casa de los Espíritus, Inés del Alma Mía o Paula, la historia de su hija que murió. Perteneció también a la Academia de Artes y de Letras de los Estados Unidos. Tiene diversos premios, entre otros, ha hecho 15 doctorados honoris causa. El texto de hoy pertenece al libro Inés del Alma Mía. Dentro del libro, Isabel nos cuenta cómo fue la conquista de Chile por los españoles a través de Valdivia, de su conquistador, y el enfrentamiento entre Valdivia y los mapuche. En este libro, Isabel mezcla ficción y realidad. La propia autora declara que ella estudió más de 4 años para ser fiel a la realidad de la conquista de Chile. En su libro, declara que la conquista de Chile fue una epopeya de codicia y sangre. Así lo define Isabel Allende en su obra Inés del Alma Mía, donde nos cuenta la historia de una mujer que existió, Isabel de Suárez. Isabel de Suárez perdió a su marido, que vino a América en otro viaje, y ella decide venir con Valdivia a América en este emprendimiento de la conquista para encontrar a su marido. Y ahí parte este libro fantástico que describe entre historia y ficción la conquista de Chile. Entre otras cosas, Isabel hace una dura crítica a la Inquisición, a las jerarquías católicas de la época, critica duramente a las guerras de conquista y también a la violencia y a la invisibilidad de las mujeres en la historia. Les dejo aquí esta perla de Isabel Allende, que es este libro Inés del Alma Mía. Una buena lectura a todos y buenos estudios. Primera parte. Estos 14 hombres, los más bravos de los bravos, decidieron entonces ir sacrificándose uno a uno para detener al enemigo, mientras sus compañeros intentaban avanzar. No lo discutieron, no echaron suertes, nadie se lo mandó. El primero gritó adiós a los demás, detuvo su cabalgadura y se volvió para enfrentar a los perseguidores. Arremetió desprendiendo centellas con la espada. Decidido a luchar hasta el último suspiro, ya que ser apresado vivo era una suerte 1000 veces peor. En pocos minutos, 100 manos lo bajaron del animal, lo atacaron con las mismas espadas y cuchillos que les habían quitado a los españoles vencidos de Valdivia. Primera parte, recordando que este libro de Isabel Allende cuenta la conquista de los españoles cuando llegan a América. Y está hablando aquí de un enfrentamiento. Eran 14 hombres, los más bravos de los bravos, dice el texto. Los más refiere a, dentro de esos 14 hombres, aquellos que eran más valientes, bravos, bravíos, ¿sí? Los más, está comparándolos, los más bravos de los bravos. Decidieron entonces ir sacrificándose uno a uno, ir sacrificándose. ¿Qué significa esta perífrasis? Ir sacrificándose, ir de a poco, de forma continua, haciéndolo uno y otro, uno después del otro. Por eso la autora explica uno a uno para detener al enemigo. Detener, parar,
obstaculizar al enemigo para que no invadiera más. Mientras sus compañeros intentaban avanzar, había hombres que estaban sacrificándose para detener al enemigo en la retaguardia, mientras al mismo tiempo mientras expresa la acción que estaba ocurriendo simultáneamente, mientras sus compañeros intentaban avanzar. No lo discutieron, no echaron suertes. Echar suertes quiere decir lo mismo que tirar una moneda al aire, y echarlo a suerte significa dejar al azar. Pero no hicieron eso, no lo dejaron al azar, no lo dejaron a la suerte, no echaron suerte, nadie se lo mandó. Y quiero prestar especial atención aquí a ese lo discutieron, lo mandó. Mandar algo, discutir algo. Ese lo, que es un complemento directo, está refiriendo a algo que ya ocurrió. No lo discutieron, nadie se lo mandó. Mandar algo, discutir algo. Ese lo está retomando aquello que discutieron o aquello que fue mandado. El primero gritó adiós a los demás. Gritó adiós, se despidió. El primero gritó adiós a los demás, detuvo su cabalgadura. Su cabalgadura es su caballería, ¿sí? Los caballos donde él estaba montado, su montura. Detuvo su cabalgadura y se volvió para enfrentar a los perseguidores. Volverse significa darse vuelta. Él estaba en una dirección y se volvió para enfrentar a los perseguidores. Ese volverse significa darse vuelta para enfrentar a alguien. Yo enfrento a alguien. Entonces él dice, se volvió para enfrentar a los perseguidores, ¿sí? Aquellos que estaban persiguiéndolo. Arremetió desprendiendo centellas. Este verbo arremeter, embestir, lanzarse, atacar, agredir. Arremeter significa ir con todo contra los perseguidores. Arremetió. Y si aquí notamos, los verbos están todos en el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Volvió, arremetió, ¿sí? La mayoría decidieron, discutieron, echaron, mandó. ¿Por qué? Porque estamos delante de un texto literario. Y esa es una característica del texto literario, tener muchos verbos en este pretérito, ¿sí? Porque está narrando, contando una historia. Desprendiendo centellas con la espada. ¿Qué son centellas? Chispas, ¿sí? Chispas de luz, ¿sí? Lo mismo que hace un metal cuando arrastra en un lugar, un fósforo, cuando lo arrastramos contra la caja, desprender centellas, ¿sí? Viene del verbo centellear. Con la espada, decidido a luchar hasta el último suspiro, el último momento de vida, su último respiro, ya que ser apresado vivo era una suerte 1000 veces peor. ¿Qué era ser apresado? Capturado. Era ser capturado vivo, era 1000 veces peor. En pocos minutos, 100 manos, eran muchos los enemigos, los perseguidores, 100 manos lo bajaron del animal y lo atacaron. Estamos delante del mismo caso de lo discutieron y lo mandó. Ese lo está retomando algo. 100 manos lo bajaron del animal, bajaron algo o bajar a alguien del animal y lo atacaron. Ese lo se está refiriendo a él, al hombre. Lo atacaron y lo bajaron del animal. ¿De qué animal? Lo bajaron de su caballo y lo atacaron con las mismas espadas y cuchillos,
Cuchillos es con lo que cortamos la comida. Los cubiertos son el tenedor y el cuchillo. El cuchillo sirve para cortar la comida, ¿sí? En este caso, cuchillos grandes que sirven para atacar, ¿sí? Cuchillos, navajas, que les habían quitado a los españoles vencidos de Valdivia. Que les habían quitado. Miren este les. Está refiriendo a los españoles y este pronombre está duplicado. Les habían quitado a los españoles vencidos de Valdivia. Quitar significa retirar. Ellos se habían quedado con las armas y con los cuchillos que los españoles usaban cuando los vencieron y ahora estaban siendo atacados con las mismas armas que ellos les habían quitado a los españoles. ¿Sí? Especial atención en este trecho a los pronombres. Segunda parte. Los escasos minutos de aquel héroe regaló a sus amigos permitieron a estos adelantarse un trecho, pero pronto los mapuche los alcanzaron de nuevo. Un segundo soldado decidió inmolarse. También gritó un último adiós y se detuvo, cara a la masa de indios, ávidos de sangre. Y enseguida lo hizo un tercero. Y así, uno a uno, cayeron 6 soldados. Los 8 restantes, varios de ellos malheridos, continuaron la desesperada carrera hasta llegar a una angostura, donde otro debió sacrificarse para que pasaran los demás. También a él lo despacharon en pocos minutos. En ese punto, el caballo de Juan Gómez, sangrando de varios flechazos en las ijadas y exhausto, cayó de bruces al suelo. Para entonces ya era noche cerrada en el bosque y el avance resultaba casi imposible. Este libro de Isabel Allende, particularmente este trecho, está describiendo la lucha final de los españoles. Cuando digo final me refiero a que el territorio de los mapuche, el territorio chileno, fue el último lugar al que los conquistadores llegan. ¿Por qué? Por ser después de la cordillera un lugar gélido, un lugar insalubre para la batalla, donde los soldados muchas veces morían de hambre y de frío, y por enfrentarse a los bravíos mapuches. Los mapuche, que cita aquí Isabel Allende, son las tribus que habitaban estas tierras cuando los conquistadores llegan, también conocido como los araucanos. Y recomiendo, si ustedes no saben la historia de los araucanos, leer el poema, ¿sí?, del Arauco de Ercilia y Zúñiga, que cuenta la historia de los araucanos y de los mapuches que hasta hoy no se dicen chilenos, hasta hoy defienden su cultura y hablan otra lengua, que es el mapudungún, que es su lengua y no el español de Chile, ¿sí? Y hasta hoy ellos mantienen su cultura intacta, educan a sus hijos dentro de esta cultura que es la cultura mapuche. De esto trata el texto cuando se refiere a los mapuche los alcanzaron de nuevo. Está hablando de esta tribu, ¿sí?, que estaban en este lugar y que fueron los últimos a los que los españoles atacaron, invadieron por miedo, porque eran muy bravíos, como dice el poema del Arauco de Ercilia y Zúñiga. Vamos al trecho, dice: los escasos minutos que aquel héroe regaló a sus amigos. ¿Qué es regalar? Regalar aquí en el texto se está refiriendo a donar, el momento que aquel héroe regaló o donó a sus amigos. Permitieron a estos está acentuado porque está aquí en este texto de Isabel Allende, lo dejé fiel, porque está acentuado con la antigua ortografía. Aún hoy por hoy, estos no lleva tilde, ¿sí? Permitieron a estos
adelantarse un trecho, ¿sí? Salir más adelante, avanzar un trecho, pero pronto los mapuche, ¿sí? Los alcanzaron de nuevo. Los alcanzaron. Pronto los mapuche los alcanzaron. Y presten atención que el primero los no es pronombre y el segundo los alcanzaron está acompañando al verbo alcanzar. Alcanzar algo, llegar hasta donde está algo. Ese los es complemento directo, ¿sí? Es un pronombre. Recordando que estos dos trechos abordan ese tema de manera especial. Entonces es interesante leer este trecho, lo mandó, lo decidieron, los alcanzaron. Es interesante leer estos dos trechos, hacer esta lectura consciente de qué son estas palabras ¿sí? que tenemos aquí, qué tipo de clase gramatical, a qué refieren. Los alcanzaron de nuevo. Un segundo soldado decidió inmolarse. Inmolarse es entregar su vida, ¿sí? También gritó un último adiós y se detuvo cara a la masa de indios, ávidos de sangre. Detenerse, inmolarse, ¿sí? Se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Él no detuvo algo, él se detuvo él mismo. Él paró. Eso quiere decir ese verbo detenerse, cara a la masa de indios, de frente a la masa de indios que venía ávidos de sangre, venían bravos, aguerridos, ávidos de sangre. Ellos venían para ganar, venían para luchar por su territorio y venían a defender su territorio, a ganar, ¿sí? A ganarles a los conquistadores. Y enseguida, ese enseguida significa inmediatamente, y enseguida lo hizo un tercero. Lo hizo, los alcanzaron. Ese lo hizo refiere a hacer algo. ¿Hacer qué? Inmolarse. Inmediatamente lo hizo un tercero. Entonces, primero fue un héroe que se inmoló, después fue un segundo soldado que se inmoló, entregó su vida, y ahora enseguida lo hizo un tercero. Ese lo hizo refiere a inmolarse, gritar, inmolarse y entregar su vida y matarse. O sea, entregar su vida. Ese lo hizo refiere a eso, a entregar su vida e inmolarse. Ese lo está sustituyendo ese entregar su vida e inmolarse. Y así, uno a uno, cayeron 6 soldados. Cayeron. El verbo caer en el pasado. En presente yo me caigo o yo caigo. Y en el pasado ellos, plural, ellos cayeron. No estoy diciendo cayeran, AM, no, cayeron 6 soldados. Los los 8 restantes, varios de ellos mal heridos, que tenían heridas, estaban lastimados, estaban heridos y estaban muy mal heridos, significa gravemente heridos, continuaron la desesperada carrera hasta llegar a una angostura. ¿Qué es una angostura? Una angostura es el lugar donde el camino, que era ancho, grande, amplio, se hace estrecho, o sea, se afina, ¿sí? Se hace estrecho, se hace más restricto. Eso es una angostura, porque angosto significa estrecho. Llegar a una angostura es a un camino que se afina, ¿sí? Llegaron a una angostura donde otro debió sacrificarse para que pasaran los demás. ¿Otro qué? Otro soldado debió sacrificarse para que pasaran los demás. Y la autora aquí sigue describiendo. Este libro es sensacional, la descripción de Isabel Allende. He escuchado en varias oportunidades a Isabel Allende comentar sobre, en entrevista,
sobre este libro contando que ella estudió 4 años. Estudió durante 4 años la historia de la conquista, cómo fue la historia de la conquista de Chile, cómo llegó Valdivia, cómo engañaron a los indios, de qué manera los conquistadores llegaron, con qué armas. Entonces este libro es interesantísimo porque cuenta mínimos detalles que están vinculados a hechos históricos y al estudio de la autora, ¿sí? Y aquí dice, también a él lo despacharon, despacharlo, a él. Ese verbo despachar pide ese lo para referir a quién despacharon, a él. También a él lo despacharon en pocos minutos, lo despacharon, lo liquidaron, ¿sí? Terminaron el trámite. Despachar algo significa liquidar, terminar, ¿sí? Cerrar algo. Lo despacharon significa lo liquidaron en pocos minutos. En ese punto, en aquel momento, el caballo de Juan Gómez, sangrando de varios flechazos, ¿cómo atacaban los mapuches a los conquistadores? Ellos tenían flechas. Por lo tanto, lo que daban eran flechazos. Eso se usa mucho en la metáfora de Cupido y del amor. ¿Sí? Cuando la persona conoce a alguien y se enamora, siente un flechazo automático de la flecha, del arco y flecha que Cupido tira. Y aquí se está refiriendo a ese flechazo, ¿sí? Que había sido dado al caballo. ¿Sí? Le habían dado un flechazo al caballo y exhausto, cansado, agotado, el caballo cayó de bruces al suelo. ¿Qué significa de bruces? Tumbado, tirado, ¿sí? Cayó acostado en el suelo, eso es de bruces. Para entonces ya era noche cerrada. Caer al suelo, al piso, ¿sí? Se derrumbó el caballo. Para entonces, para ese momento ya, en aquel momento, ya era noche cerrada en el bosque. En el bosque. ¿Qué significa bosque? En el monte cerrado, la vegetación, la fronda, ¿sí? El lugar de la fronda cerrada, ese es el bosque, ¿sí? La Amazonia, podemos decir que la Amazonia es un bosque, donde tiene una vegetación cerrada, un bosque, una selva, una fronda, ¿sí? Estaba la noche cerrada en el bosque y el avance resultaba casi imposible. Fin de la historia, ¿sí? Cuenta aquí un trecho de ese enfrentamiento entre los conquistadores españoles y los bravíos mapuche que salieron a su encuentro, y así termina este trecho de el libro Inés del alma mía de Isabel Allende. Les recomiendo a todos la lectura completa de este libro que es sensacional. Una buena lectura a todos.